La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos. Toda historia tiene su final. Y hoy les comparto la tercera y última parte del relato La bruja de los dientes, de nuestro amigo Richard Correa. Si no escucharon las dos partes anteriores, les recomiendo que lo hagan antes de escuchar este relato, para que entren en contexto. Como siempre, les sugerimos usar audífonos para una mejor experiencia, apagar las luces, subirle al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Aquellas piezas dentales eran tres, de un suave tono beige. Se mezclaban con restos de sangre y una mugrienta mata de pelos, humedecidos con algún asquiento líquido que llegaba a mis narices en forma repulsiva a la distancia, donde yacía tumbado y espantado. Eran de él. Fue el primer pensamiento y sensación que vino a mi mente. Pero luego, con desespero, metí mis cortos dedos en mi boca examinando que no faltase ninguno de los propios. Asustado, tomé una de mis sucias camisetas de la canasta de lavado y la tiré encima de aquella horrenda pieza. Luego corrí al lavabo exaltado. Empapé a lo menos 10 veces mi cara, pero el agua no quitaría aquel pavor latente. Con igual desesperación abrí mi boca y miré frente al espejo cada uno de mis dientes, los cuales, gracias a Dios, estaban todos en su lugar. Me sentía asustado como nunca e inquietante con aquello bajo la cama, sin claridad alguna de cómo llegaron ahí. ¿Los había traído yo? ¿Qué diablos haría con ellos? Y esperar que mi mamá no hiciera prontamente hacer mi habitación. Quedé observando mi pálido rostro durante algunos segundos frente al espejo, casi sin pestañear, contemplando cómo de la nada comenzó a desfigurarse, tomando un aspecto deforme y sombrío, como una masa humeante y oscura. Me fui de golpe hacia atrás, azotando mi nuca contra la pared, preso del pánico y de la locura. Mamá golpeó la puerta preocupada por aquel estruendo, preguntando si estaba bien. Cuando salí del lavabo, mamá esperaba con un rostro de preocupación, siendo inútil cualquier intento de obviar lo que me estaba ocurriendo y engañarla de que todo iba bien. Mi rostro debió ser fantasmal, pues se acercó abrazándome fuertemente. Había olvidado cómo se sentía un poco de calidez y de tranquilidad que, aunque sería solo por unos instantes, dentro de esta horrenda pesadilla, me confortaron y me alentaron a expresar lo que sentía y abrirme con ello a la verdad. Fue casi una hora en donde con lágrimas y miedo relaté a mamá aquellos horrores que venía experimentando desde aquella noche en que profanamos la casa de la bruja. A cada minuto, mamá parecía palidecer y en su mirada había algo extraño, una especie de recogimiento particular sobre mi padecimiento y a la vez una comprensión y credibilidad extrema que solo daban cuenta de que mantenía algún conocimiento de lo que sus oídos escuchaban. Fue un alivio el saber que mi mamá creía en mí, pues de niña también temía a la bruja aquella. Creo en este pueblo, no hay nadie que no haya crecido temiendo a ella, siendo o no víctima de algún hechizo o mal fatigante que se comenzaron a atribuir a ella. Lo cierto es que su presencia en este lugar, con el tiempo, fue sinónimo de miedo, y su figura fue acrecentando su popularidad oscura, siniestra y malvada, instalándose casi como una leyenda por estas tierras. Aquellas historias que se distorsionan en el tiempo sobre la bruja
fue malamente utilizada por muchos padres para atemorizar a sus hijos cuando se portaban mal siendo niños, sin darse cuenta de que con ello incrementaban no solo la popularidad de la bruja, sino también el odio mutuo entre los pobladores y la anciana, que crecía por parte de esta última, sin darnos cuenta de que el poder oscuro no era parte de un mito, sino una realidad perturbadora y peligrosa. Aquello que mamá prosiguió relatando fue algo que había olvidado completamente. Cuando muy pequeño, aquella bruja ya había sido parte de mis temores y horrores, que por alguna razón desaparecieron o fueron olvidados en el tiempo, guardados bajo 7 llaves en los recovecos de mi mente frágil y sugestionada. El hada de los dientes, aquel personaje que tradicionalmente aviva nuestra imaginación cuando niños, en aquella etapa en que cambiamos los dientes y esperábamos recompensas por ello, nunca había existido para mí. Siempre temí, y al parecer creí que aquella hada no era más que una malvada bruja, quien venía por mis dientes para utilizarlos en sus hechicerías. Aquellos vagos recuerdos vinieron a mi mente como un balde de agua fría. Esa etapa marcada por los temores y traumas infantiles se hacía presente, y algo de todo esto comenzaba a tomar sentido. De ser verdad todo esto que estaba experimentando, aquella bruja me acosaba con mis peores temores de la niñez. Era el castigo por haber profanado su hogar. La preocupación de mamá se acrecentó cuando le conté sobre lo que había debajo de la cama. Fue aquí cuando quedó consternada y confundida, preguntándome, afligida, en reiteradas oportunidades, que de dónde había sacado aquello. Sin dudar, tomó aquel saco de dientes y como dueña de conocimientos absolutos sobre el tema, corrió al patio trasero. Cavó un pequeño agujero en la tierra para luego prenderle fuego, ayudado por algún químico acelerante. Luego tiró mi camiseta, la cual ardió de igual forma, terminando todo aquello en cenizas humeantes. Con la misma tierra, sepultó los restos de dientes carbonizados y arrodillada, elevó al parecer algunas oraciones. Todo esto a la vista de mi ser, quien impávido y confundido observaba bajo el umbral de la puerta. Mamá actuaba raro. Tenía la impresión de conocer lo que estaba ocurriendo, lo que causaba en mí aún más pavor. De ser cierta aquella impresión, efectivamente la bruja era una realidad. Todo esto no era producto de mis pesadillas o sugestión. Mamá confirmó aquello con sus palabras y acciones durante la mañana y los posteriores días, en donde comenzó a traer al párroco para bendecir la casa y espantar los males con agua bendita. La tormentosa noche llegaba, y con ella se avivaban mis horrores. El dormir ya no era alternativa para escapar de aquello. Hasta en mis sueños, la bruja seguía atormentando mi existencia, como poseedora de mi ser y dueña de mis pensamientos. No fueron los estruendos de la tormenta, ni la lluvia que azotaba como piedras el techo, lo que me despertó exaltado. Fue aquella pesadilla, en donde me miraba frente al espejo del baño y observaba perplejo y entumecido cómo caían una a una mis piezas dentales, las cuales escupía casi con arcadas al sanitario, mientras se teñían de rojo carmesí con mi sangre derramada. Mi rostro sin dientes se reflejaba en aquel espejo para luego disiparse como niebla oscura, lentamente, desfigurando mi rostro por completo, hasta terminar siendo solo sombras, tal cual ocurrió durante la mañana. Acelerado y sentado en la cama, buscaba tranquilizarme en la penumbra de mi habitación, donde solo la lluvia y el azote de los arbustos en la ventana, producto del viento reinante, rompían con el silencio sepulcral nocturno. Vi con horror sombras tenebrosas pasar frente a mis ojos y circundar mi cuarto con ligereza. Las relampagueantes e incandescentes luces que traía la tormenta dejaron a la vista frente a la ventana
aquel cuerpo cadavérico y pellejudo, de cabello largo y desaliñado, de falanges largas dueñas de aquellas garras enormes y sedientas, cuya posición entre las sombras denotaban los deseos imperiosos de lanzarse contra mí. Una risita burlona, susurrante y diabólica, acompañó a la sombra aquella, perdiéndose con el estruendo de las nubes que prosiguió aquel relámpago. Con la segunda luz relampagueante que iluminó la habitación, aquella silueta se había desvanecido. Sin embargo, tras las paredes grises, podía observar aquellas sombras transitando a mi alrededor. Volví a taparme y a cerrar los ojos con fuerza, pero no solo lo que observaba traía horrores aquella noche. Aquel ser también hablaba, y era aún más escalofriante y atemorizante que verlo con mis propios ojos. Dámelos, sé que los tienes. Fue aquella diabólica voz que resonó en mis oídos, quedando en mi cabeza, trastornándome por completo. Dámelos ahora o vendré por los tuyos. Esta vez, aquella voz sonó en mi oído tan cerca que pude oler el repugnante aliento de aquel ser, el cual se mezclaba con el repugnante hedor a podredumbre que se instaló en el ambiente, aroma a carne muerta y putrefacta, proveniente de aquella entidad. Salté de la cama y en 3 pasos estaba en la puerta, empujando la manilla, la cual me costó abrir debido al torpe estado tembloroso de mis manos. No sin antes voltear estúpidamente apoderado del miedo, casi en forma innata, para presenciar con horror aquella silueta bajo la cama, poseedora de ojos rojos, encendidos como brasas, agazapada y dispuesta a lanzarse sobre mí. Despavorido, huí de la habitación mientras la orina corría por mis piernas, dejando una estela en el camino, y humedecía mis ropajes, bramando gemidos de pavor que despertaron a todos en casa. Los días y meses venideros los pasé casi absorto de la realidad, ayudado por distintas medicinas y sesiones con el psicólogo, en donde solo recuerdo su voz ronca y pausada, hablándome sesión tras sesión, y casi en forma inconsciente, contarle mis emociones, sensaciones y por sobre todo, mis miedos. La habitación de mis padres fue por largo tiempo mi nuevo hogar, donde permanecí ajeno al mundo entero. Algunos de mis amigos me visitaron preocupados por mi estado. Sin embargo, nunca más volvimos a hablar de aquellos días. Pero los recuerdos están latentes para seguir atormentándome. De vez en cuando, recuerdo que en aquellas visitas, en las que casi no dialogaba, solo preguntaba por Antonio. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hablarme de él ni de su estado. Se miraban entre sí, como cómplices de alguna verdad que escondían para mí. Mi mente siempre estuvo con él, y fue con el tiempo que supe de su extenso tratamiento psiquiátrico, y que nunca más quiso verme o saber de mí, que desde aquel momento solo había resentimiento, rabia y odio dentro de su corazón cuando se trataba de mí. Tampoco sé por qué no me denunció con la policía, si fui realmente yo el causante de su daño. Es ahí cuando pienso que lo que ocurrió en aquella casa fue tan siniestro y pavoroso que nos hizo callar por miedo. Dentro de mí, tengo cierta certeza de que efectivamente le hice daño, en forma subconsciente. Lo peor de todo es que pese a todos los años transcurridos, sigo sin tener respuestas claras de lo que ocurrió aquella noche en que decidimos profanar aquella casa. Cuando vuelven aquellas pesadillas y despierto sumido en el miedo y el espanto, una sensación extraña me alberga por varios días. Aquella imagen mía, sometiendo el cuerpo de Antonio, quitando aquellos dientes, me aterra. Despierto con el pecho apretado, también tocando los míos, esperando no falte ninguno. Y luego siempre miro bajo la cama.